Bueno, porque además gozan de muy mala prensa desde que inició este siglo milenio, en fin, con las protestas que comenzaron con el movimiento antiglobalización, para llamarle de alguna manera. Y bueno, desde entonces los tenemos en la mira como el encuentro de los países poderosos a atacar, ¿no? Pero me gustaría comenzar por pensar en este contexto en el que hay una crisis político-económica que está poniendo en el imaginario, pero también por vía de los hechos, la posibilidad de un conflicto bélico de una escala que no queremos ni siquiera prever qué alcances podría tener. Me gustaría destacar que este encuentro, que en un inicio era el Grupo de los Seis, surgió en un contexto de crisis, ¿no? Se funda en 1973, que es cuando se da la primera crisis de la década de los años 70, que, digamos, se van a prolongar estas crisis en esos años y el impacto en los 80s va a ser pues muy profundo, y con el que se daba cierre a las décadas doradas de los milagros que habían sucedido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí quiero citar al gran historiador inglés Eric Hobsbawm, porque él en su libro ese de la historia del siglo XX dice sobre ese año, ¿no?, el 73, que la historia de los 20 años que le siguieron pues es la historia de un mundo que perdió su rumbo y se deslizó hacia la inestabilidad y la crisis. Y en ese contexto de inestabilidad, de crisis económica, la OPEP tuvo un acuerdo de no vender petróleo a las naciones que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Esto es muy interesante porque es de nuevo Israel, y Estados Unidos había decidido apoyar a Israel, y el efecto, dice incluso el propio Hobsbawm, de esa intervención es en realidad el debilitamiento político de los Estados Unidos. Ese es el efecto de largo plazo. Y ante el impacto de la crisis política, el mundo se reconfiguraba un poco como lo vemos hoy en día, y pues se toma la decisión de crear un grupo donde los países más altamente industrializados del momento tuvieran acuerdos de carácter comercial para redirigir o intentar redirigir la economía. Estamos hablando, por supuesto, del periodo previo, digamos, a lo que será ya el modelo neoliberal, ¿no? Y entonces era todavía un espacio de indefinición sobre cuál era el camino que permitiría que los ciclos de acumulación de capital siguieran en lo que entonces pensaban todavía podía ser la recuperación o una recuperación semejante a los años previos, ¿no? Bueno, al paso del tiempo, finalmente, este grupo fue cambiando en su composición, ¿no? Pasó de ser el Grupo de los Seis a después el Grupo de los Siete, con el ingreso de Canadá en 1977, y en 1998, no podía ser casi de otra manera, ingresa Rusia, ¿no? Ya casi 10 años después de la caída del muro. Y se convierte entonces en el Grupo de los Ocho para que después, en 2014, o sea, duró poco el gusto, sacaran de nuevo a Rusia tras la anexión de Crimea, ¿no? Entonces, bueno, pero ese grupo en realidad que le llamamos de los Siete debería ser llamado el Grupo de los Ocho, porque está ahí también la Unión Europea, ¿no? Claro, ahí también pasó esto, ¿no? El acuerdo político que llevó a que se creara este conjunto de naciones con supuestamente una agenda política económica común, que ya sabemos que es bastante complicada. Me interesa entonces ese horizonte de crisis, porque cuando pensamos en este reciente encuentro, las imágenes eran espectaculares, ¿no? Uno decía, wow, ¿a dónde se fueron a reunir estos señores? Sí. Van siempre a lugares increíbles y se toman esas fotos con esos árboles majestuosos detrás. Bueno, en esta ocasión estamos ante una crisis también político-económica severísima. La crisis, ya lo hemos dicho quizás hasta el agotamiento, que se remonta a 2008, pero que tiene ahora sí un efecto político-social que no podíamos prever tan bien hace muy poco tiempo, ¿no? La pregunta es, para muchos, y que trataremos quizá de pensar, es ¿por qué no está China, ¿no? En algún momento claro. Putin propuso que estuviera India y Turquía, se pensó, incluso fue Trump en su primer periodo el que propuso que estuviera Brasil, Australia, Corea ¿cómo decíamos? La República de Corea, ¿cómo dijeron? República de Corea, el eufemismo. Corea del Sur. Corea del Sur y la India, ¿no? La India. Que ahora algunos participaron como invitados, pero ya, luego sigo. Porque además, entre